En este video te voy a enseñar a adjuntar archivos de forma masiva a un documento financiero, una factura, un documento de viaje, etc. Así como se hace con este botón, aunque no todas las transacciones lo tienen, así que solo podrás adjuntar los archivos a los documentos en los cuales sí les aparece este botón, el cual se conoce como componente GOS por sus siglas en inglés Generic Object Service. Este componente GOS, además de adjuntar archivos, nos da otras funcionalidades como estas. Al elegir alguna de las opciones que nos ofrece este botón, se manda a llamar el método correspondiente de esta clase. En este video únicamente vamos a ver cómo replicar la funcionalidad de este método, aunque ya te di el nombre de la clase y así puedes implementar directamente sus métodos o solo tomar lo que necesites de ellos. Y si quieres entrar al debug para ver paso a paso qué hace alguno de los métodos, solo tienes que poner un breakpoint con monito, ya que si pones un breakpoint normal no va a entrar porque estos métodos se corren de fondo. Después de poner el breakpoint ejecutas la funcionalidad y así ya puedes ver paso a paso todo el proceso. Entonces ahora sí vamos a ver el código. Hice una clase Z con estas propiedades. Solo le declaré un método, lo definí como class method para poder mandarlo llamar sin crear una instancia de la clase y además lo dejé como público para poder acceder a él. A este método le definí los siguientes parámetros, uno para indicar de qué carpeta vamos a tomar los archivos y otro parámetro que es una estructura para indicar el tipo de objeto. Más adelante te voy a decir cómo vas a saber que debes ingresar en este parámetro y ambos parámetros los dejé como obligatorios. El código dentro del método es el siguiente. En la descripción del video te dejé un link para que lo puedas descargar. También podrías copiar este código en una función que tenga los siguientes parámetros o incluso en una subrutina como esta. Ya depende más de tu estilo o de la necesidad. Yo te recomiendo que sea una función o una clase global por si después necesitas reutilizarlo. Te explico brevemente el código. Primero vamos a obtener los nombres de los archivos a cargar de la carpeta que se ingresó en el parámetro. Si por alguna razón no se puede leer, se manda un mensaje de error. De lo contrario, todos los archivos que existen en la carpeta los va a guardar en esta tabla y todas las carpetas en esta otra. Y con este parámetro puedes restringir el tipo de archivos que vas a leer. Después vamos a obtener su ID, que nos sirve para crear el vínculo entre el archivo y el documento al que lo estás adjuntando. Y por cada renglón de esta tabla, concatené la carpeta y el nombre del archivo para subirlo con esta función. Con este parámetro controlamos si queremos que se muestre una ventana de diálogo para seleccionar el archivo. Yo le puse una X para indicar que no debe mostrar esa pantalla y que debe cargar el archivo que ya le indiqué en este parámetro. Y si todo sale bien al leerlo, el contenido del archivo lo va a guardar en esta tabla. Después armamos los parámetros que se necesitan para la siguiente función, la cual se encarga de insertar el archivo en el objeto. Estos parámetros indican las propiedades como el encabezado, el tamaño, la extensión del archivo y la descripción del archivo debe de ir sin la extensión, por eso es que aquí lo estoy separando así. Y ya por último tenemos que crear el vínculo o el enlace con esta función. Le mandamos el objeto que se ingresó en el parámetro de entrada del método y eso es todo. Aunque tú puedes adaptar este código a como tú lo necesites. Lo único que debes de tomar en cuenta es que estas funciones son las que hacen posible que se pueda adjuntar el archivo. Y ahora, para probar este método, primero tengo que mostrarte cómo es que vas a saber qué es lo que debes de enviar en este parámetro. Para eso, vamos al método de la clase estándar, le ponemos un breakpoint y después vas a la transacción estándar en la que está tu documento. Por ejemplo, si es financiero, vamos a la FB03, intentamos adjuntar algo y en las variables ingresamos el nombre de la estructura. Se llama igual que como yo le puse en mi método. Le damos doble clic y vemos que el objeto llave se compone de la sociedad, el número de documento y el año. Y el tipo de objeto que vas a enviar siempre va a ser ese no cambia. El único que sí vas a cambiar es el objeto llave con los datos del documento al que vas a adjuntar los archivos. Y por ejemplo, si los quieres adjuntar a una factura, vamos a la VF03, intentamos adjuntar algo, ingresamos el nombre de la estructura y aquí al objeto llave solo se le envía el número de la factura y de esta forma es como tú vas a poder saber qué objeto le corresponde a cada tipo de documento. Esta factura no tiene documentos enlazados o adjuntos, entonces vamos a la clase para adjuntarle algunos, la ejecutamos, ingresamos la ruta de la carpeta, el objeto, ejecutamos. Ya finalizó, entonces regresamos a la factura, nos salimos, volvemos a entrar para visualizarla, seleccionamos la lista de los anexos y ahí están los documentos.
Ahora voy a ejecutar el mismo método para adjuntar archivos al documento que vimos en la transacción FB03. Visualizamos sus anexos y no tiene nada tampoco. Entonces ejecutamos el método, ingresamos los parámetros. Ya finalizó, entonces volvemos a visualizar los anexos. Y ahí están. Entonces, como puedes ver, este código puede adjuntar archivos a cualquier tipo de documento de SAP que tenga esta opción del componente GOS. Lo único que tienes que hacer es enviar el tipo de objeto que le corresponde a tu documento, pero ya sabes también cómo buscarlo. Espero que la información haya sido de utilidad para ti y fácil de entender, pero si tienes alguna duda me la puedes dejar en la cajita de comentarios o mandarme mensaje directo en Instagram. Si te gustó, suscríbete, da like y comparte.